Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Arturo, bienvenidos al canal del Guardián de los Arcanos, donde volvemos con otra edición de este videoblog, donde hoy os vengo a hacer un poco de crítica de uno de los juegos que más amo, uno de los juegos que más he jugado durante toda mi vida y probablemente al que más siga jugando durante el resto de la misma, ¿no? Hoy os vengo a traer lo que yo creo que son los 5 grandes fallos del sistema de la llamada de Cthulhu, especialmente de la llamada de Cthulhu séptima, en esta séptima edición, que es la última que tenemos, ya sabéis, creada por Chaosium, traducida aquí en España por parte de Edge, y que creo que es un ejercicio de honestidad y de sinceridad interesante, puesto que en esta época de sectarismo, ¿no? Donde en las redes sociales vemos que todo es blanco-negro, ¿no? O amas algo y pasas por encima de cualquier tipo de efecto o cualquier crítica que tengas, o al revés, lo odias y no aceptas ninguna bondad que pueda tener esa cosa en particular, ¿no? Dentro de este sectarismo que tenemos en esta época actual, pues hacer un ejercicio de sinceridad, de honestidad sobre una cosa que amo, ¿no? Como es la llama de Cthulhu, el señalar los fallos creo que es interesante, sobre todo porque es lo que te puede ayudar a mejorar y lo que te puede ayudar a hacerlo mejor, ¿no? Las cosas. Por eso hoy os traigo estos 5 fallos, que lo repito, aunque señale 5 fallos de la llama de Cthulhu, me encanta la llama de Cthulhu, es el juego que más he jugado, al que más voy a seguir jugando, ¿eh? Pero creo que es interesante el ver lo que yo creo que son los 5 grandes problemas que tiene el juego y que son 5 cuestiones a posible solucionar para tratar de mejorarlo. Vamos a empezar con la primera. La primera son las habilidades. Tiene demasiadas habilidades. La llamada de Cthulhu tiene demasiadas habilidades. En la hoja de personaje tenemos 47 habilidades. ¿Vale? 47. Pero es que tenemos espacio para poner muchas más, dependiendo pues de ciencia, de estudios, tal, de especializaciones que tengas. O sea, pueden ser muchísimas más. ¿De verdad hace falta tener separadas saltar, trepar y nadar? ¿De verdad hace falta una habilidad para cada una de ellas? ¿No se podrían agrupar en una única habilidad tipo atletismo? Es más, cuando tratamos de huir de alguien, cuando tratamos de huir de un enemigo dentro del juego, lo que se hace es una tirada de constitución, se hace una tirada de atributo. ¿No podríamos utilizar una tirada de atributo para este tipo de cosas, no? Para trepar, pues una tirada de fuerza, para nadar una tirada de destreza, ¿no? Quizás sería mucho más sencillo y nos estaríamos ahorrando un montón de espacio y un montón de puntos de construcción del personaje gastados por ahí. Pero seamos sinceros, dentro de una de las partidas, ¿cuántas veces se vamos a utilizar conducir maquinaria? ¿O cuántas veces vamos a utilizar equitación, ¿no? Es decir, es posible que en algún momento dado podamos ir a lomos de un caballo, ¿no? O de un camello, o algo parecido. Pero va a ser necesario hacer una tirada. ¿Cuántas veces vamos a realizar esa tirada? Porque curiosamente dentro del juego, cualquiera que haya jugado una campaña, ¿no? O que haya jugado durante bastante tiempo, se da cuenta de que al final acabamos utilizando como media docena de habilidades, que son las que se vienen utilizando de manera habitual, y el resto prácticamente es un erial donde prácticamente no se utilizan. Incluso con otras, por ejemplo, es necesaria la división entre naturaleza y supervivencia, porque naturaleza, según te viene descrita dentro del propio manual, te dice que es un poco el conocimiento popular, ¿no? de la naturaleza, porque el conocimiento científico ya te tendrías que ir a zoología, a botánica, ¿no? Este tipo de cosas. ¿Es necesaria la división entre naturaleza y supervivencia? ¿Es necesario tener trepar, saltar, nadar separadas? ¿No se podrían hacer de otra forma mucho más sencilla, mucho más rápida y con menos espacio consumido dentro de la ficha? Por eso os digo, creo que sería interesante el agrupar muchas de las habilidades que nos vienen en el juego e incluso hacer directamente tiradas de atributo, con lo cual te ahorrarías espacio y creo que se simplificaría bastante, sobre todo lo que es la hoja de personaje y la creación de personaje. Bueno, el segundo punto, llegaríamos a algo que deriva justamente de las habilidades, que es el avance. El avance dentro del juego, ya sabéis que cuando uno tiene éxito en una tirada dentro del juego, se anota una marca junto a esa habilidad y luego, pues, si realiza una tirada que sale por encima o superior o como mínimo un 95 o más, pues entonces se suma un dado de 10 a esa habilidad, por lo cual crece en la misma. Pero como estaba diciendo antes, básicamente dentro del juego las habilidades que más se utilizan o las que se utilizan de manera habitual y el resto prácticamente pues son pues marginales, son media docena, lo cual lleva a que el avance, el sistema de avance del juego vaya a hacer que sean esas habilidades que más se utilizan las que siempre estén creciendo, por lo cual da igual
que tú comenzaras una campaña con un detective privado, con un profesor de universidad o con un periodista, que al final de la campaña vas a tener 3 fotocopias. 3 personajes prácticamente idénticos que van a tener unos valores enormes en esas 5 o 6 habilidades, que son las más comunes, las que se utilizan más durante el juego, y el resto, pues van a estar básicamente como estaban al principio. Porque aunque también existe la posibilidad de subir mediante aprendizaje, de que tú utilices el tiempo entre partidas para estudiar una rama en particular, una habilidad, la verdad es que no hay incentivos para hacerlo. Puesto que, como he dicho, al final el juego se acaba basando en media docena de habilidades, que son las que se utilizan de manera más habitual y las que van a crecer inherentemente por el propio sistema de avance del juego, ¿no? Porque son las que más se utilizan, son las que te van a poner marca y son las que siempre vas a estar tirando después de la partida para que suban, ¿no? Por lo cual os digo que demasiadas habilidades, muy pocas habilidades las que se vienen utilizando de manera habitual, y encima se provoca que el avance se centre justamente en esas pocas habilidades que se utilizan, por lo cual al final de una campaña prácticamente tienes fotocopias de jugadores. Y el tercer punto, volvemos a las habilidades, que habéis visto que me estoy centrando bastante en ellas, y son los porcentajes base. Los porcentajes básicos que te aparecen en las habilidades y que son fijos, lo cual no tiene ningún sentido. Si os fijáis, tenemos una de las habilidades que es esquivar. Esquivar es destreza dividido entre 2, lo cual está muy bien, porque depende directamente del atributo. A mayor atributo de destreza, mayor capacidad de esquivar que tienes. ¿Por qué no ocurre eso también con trepar, con saltar o con nadar? ¿Por qué esas habilidades que también pues, deberían depender de la destreza o de la fuerza no están vinculadas a un atributo? ¿Por qué tenemos porcentajes base fijos para cualquiera que no dependen ni de los atributos ni de la profesión? Tenemos, por ejemplo, a un profesor de universidad, pues mojigato total, centrado en los estudios, y a un investigador privado, y ambos tienen el mismo porcentaje de intimidar, un 20%. No tiene sentido. No tiene sentido. Da igual que uno tenga una constitución, ¿no? Que le dice una corpulencia más grande, ¿no? Más intimidatorio, o una fuerza mayor, da igual. Al final, lo que te encuentras es que tanto el profesor de universidad como el detective privado tienen un porcentaje base de intimidar de un 20%. No tiene sentido. El hecho de que los porcentajes base de las habilidades no estén vinculados ni a los atributos ni a las profesiones, de verdad no tiene sentido, sobre todo cuando ves la habilidad de esquivar, que sí que está vinculada a un atributo, y dices, coño, esta tiene todo el sentido del mundo, ¿no? El cuarto punto, nos vamos al combate. El combate dentro de la llamada de Cthulhu, especialmente el fuego automático. Mirad, dentro de lo que es el sistema, cuando tú ves las innovaciones o los añadidos que han puesto para esta séptima edición, y ves los dados de bonificación y penalización que han puesto para evitar el sumar bonificadores y penalizadores, ¿no? Pues lo mismo tienes un 37%, tienes que sumarle un 25%, pues hay gente que se vuelve loca, ¿no? La cabeza por ello. Bueno, no, yo que me he criado con Rollmaster, pues la verdad es que no me supone ningún problema, ¿no? Pero se supone que los dados de bonificación y penalización, imitando un poco lo que hace la quinta edición de Daños and Dragons, pues están para eliminar esos, ¿no? Esos bonificadores y penalizadores y no tener que hacer sumas. Y que los grados de dificultad están para poder eliminar la tabla de resistencia, ¿no? Esta tabla que era de enfrentar habilidades, ¿no? Pues con los grados de dificultad se logra tener que eliminar esa tabla. A mí me encantaba y la verdad es que es muy fácil utilizarla, ¿no? 50% más atributo activo por 5% menos atributo pasivo por 5%, te sale inmediatamente la fórmula, no necesitas consultar la tabla, pero bueno. Bueno, pues al añadir este tipo de cosas que tú dices que, bueno, cuando se utilizan con respecto a una habilidad en particular o una escena o tal, pues bueno, vale, tal, simplifican, bueno, a veces sí, a veces no, ¿no? Pero claro, cuando esto se traslada al combate y especialmente al fuego automático, te das cuenta de que es un dolor de cabeza enorme.
No el hecho de que tú tienes tu habilidad de la ametralladora o el subfusil que estés utilizando, entonces lo divides entre 10, eso es el número de balas que puedes disparar por cada oleada dentro de la ráfaga que dispares, poniéndola a diferentes sujetos, pero cada vez que cambies de sujeto, no cada vez que cambies de objetivo, se añade un dado de penalización que trata de representar el retroceso del arma. Entonces lo que te encuentras es que con porcentajes con porcentajes de esa habilidad bajos, básicamente más allá de disparar a un objetivo es tirar balas, ¿no? Es perder munición, porque dentro de los impactos que logres solamente la mitad de las balas van a hacer daño, por lo cual vas a disparar un montón de balas y como digo, con un porcentaje dentro de esa habilidad bajo, el fuego automático pierde cualquier tipo de sentido, porque es posible que des al primero, pero a partir del segundo prácticamente es imposible darles, ¿no? Solamente te merece la pena cuando tienes un porcentaje dentro de esa habilidad muy alto, ¿no? Es decir, tienes un 90% y entonces pues disparar a 2 o 3 objetivos, no más, a 2 o 3 objetivos te puede resultar interesante. Al primero es muy factible que le des, al segundo es también muy posible que le des. Ahora bien, a partir del tercero o cuarto tal, básicamente es imposible tocarles, ¿no? Por lo cual te merece mucho más la pena disparar una ráfaga a un único objetivo que dividirla entre más. Pero es que si tenéis un enfrentamiento donde, por ejemplo, lleváis a 4 investigadores y se enfrentan a 4 matones y la mitad llevan armas de fuego automáticas, eso va a ser un completo dolor de cabeza y os vais a tener que montar una hoja de Excel para el enfrentamiento. Y no lo digo de coña, directamente tener que montarte una hoja de Excel para ver que, bueno, tú vas primero, entonces ¿a cuánto disparas? Disparas a 4 objetivos, bueno, al primero el tal, bien, al segundo un dado de penalización, pero además como se ha ocultado tienes otro dado de penalización, entonces ya te comienza a aumentar la dificultad, no sé qué, haz esto con los 4 que disparan con fuego automático, es un dolor de cabeza gigantesco. Pero además es que va en contra de la propia atmósfera del enfrentamiento, porque se supone que una oleada no, una ráfaga ahí disparada a una serie de objetivos tiene que ser algo rápido, frenético, ¿no? Transmitir esa sensación de peligro, y sin embargo te vas a tirar media hora calculando, pues tú ahora no sé qué, entonces ahora viene el otro que en su turno prefiere esconderse, ocultarse para añadirte un dado de penalización, el otro no sé qué. Completamente anticlimático y además bastante inútil dentro del juego, porque como os he dicho, salvo que tengáis un porcentaje muy alto dentro de la habilidad, disparar a varios objetivos es tirar balas, porque con el segundo o tercer objetivo prácticamente es casi imposible darles, ¿no? Según está montado. Yo me he dado cuenta, después de mucho tiempo jugando a séptima, me puse a jugar a Delta Green, a la última edición de Delta Green. Y Delta Green, curiosamente, que tiene un sistema que está basado más en la edición anterior, es decir, en sexta, simplifica el uso de armas automáticas y te demuestra que con un sistema más sencillo, más elegante y mejor diseñado funcionan muchísimo mejor las cosas y no necesitas ni las complicaciones de dados de bonificación, penalización, grados de dificultad, número de balas, tal. La verdad es que un sistema cuando está bien diseñado puede ser mucho más sencillo y ser mucho mejor. Os dejo por aquí la reseña de Delta Green, del libro del agente, pero repito, funciona muchísimo mejor y la verdad es que cada vez me da más dolor de cabeza utilizar séptima, y con el fuego automático os reconozco que o me lo tengo que estar mirando y haciendo una tabla para ver cómo va, o directamente vuelvo a reglas de sexta y me quito de problemas. Y con respecto al último problema, estamos hablando de las persecuciones. Y aquí voy a romper una lanza a favor de la llamada Cthulhu, porque normalmente cualquier juego que tiene una sección o un capítulo dedicado en exclusiva a las persecuciones suele ser un dolor de cabeza gigantesco. Cuanto más se trata de arreglar las persecuciones, cuanto más se trata de crear un sistema más complejo, más simulacionista y tal, por lo general suele ser mayor el desastre que se montan en los juegos. Curiosamente, los sistemas que mejor funcionan son los más sencillitos. Si queréis saber cuál es mi sistema de persecución favorito, es el del sistema Gamsu, que es el más sencillo del mundo. El que persigue y el que huye, ambos hacen una tirada, si gana el que persigue alcanza al que huye, si gana el que huye logra escaparse, si empatan continúa la persecución. Te quitas de problemas.
Aquí lo que nos plantean dentro de este sistema de la llama de Cthulhu séptima es que se va a hacer una tirada, como digo, como he dicho antes, cuando estás huyendo es una tirada de constitución, si estuvieras conduciendo un coche sería de conducción, ¿vale? Y haces una tirada de constitución para correr, entonces te plantean cuál es la distancia que está entre cada uno de los objetivos medida en zonas y que lo que nos va a dar esa tirada de constitución se va a aplicar al movimiento. Si tenemos éxito o un éxito difícil, va a ser nuestro movimiento. Si tenemos un éxito extremo, añadimos un +1 a nuestro movimiento. Si fallamos, restamos 1 a nuestro movimiento y comparamos el movimiento del que persigue con el que huye y eso nos va a dar acciones de movimiento que podemos utilizar para acercarnos zonas o para hacer otras determinadas maniobras. Bueno, esto que tampoco parece demasiado complicado así explicado, la verdad es que luego una vez llevado a mesa es completamente anticlimático, ¿no? Volvemos a lo mismo, una persecución tiene que ser frenética, rápida, ¿no? Tal. Y cuando tienes que estar dibujando, pues mira, está a 3, 4 puntitos, a 3 o 4 zonas uno del otro, entonces tú tiras, aumentas tu movimiento, decides qué es lo que vas a hacer, tal. Es mucho más sencillo hacer tiradas enfrentadas y te quitas de problemas, ¿no? ¿Para qué te vas a liar con eso? Yo os digo, yo conozco mucha gente que juega a la llama de Cthulhu y que dirige la llama de Cthulhu. No conozco a nadie que utilice el sistema de persecuciones. No lo conozco. Seguramente ahora me diréis ahora en comentarios, no, yo es que sí, no, yo es que conozco no sé qué. Yo os lo prometo, yo con la gente con la que trato, que son guardianes de la llama de Cthulhu, no la utiliza nadie. De verdad, alguno la ha probado alguna vez y no ha vuelto a utilizarla. Creo que es quitarse, ¿no? Es romper la atmósfera del juego. Que ya os lo he dicho muchas veces, lo más importante de la llama de Cthulhu no son las reglas, es la atmósfera que tienes que crear. El terror se crea en la narrativa, se crea en la atmósfera. Entonces, cualquier tipo de regla que lo que haga es entorpecer, que lo que haga es hacerlo más lento, que lo que haga es complicarlo, pues la verdad es que no es útil para utilizar o para crear esa atmósfera. Por lo cual, la verdad es que este sistema en particular, el de persecución, es que es muy anticlimático, es muy aburrido, es muy complicado. Y la verdad es que, pues salvo probarlo alguna vez para ver cómo funciona, la verdad es que es casi mejor quitártelo de encima con tiradas enfrentadas y no complicarte la vida. Bueno, estos son los 5 fallos que yo, en mi personal opinión y bajo mi propia experiencia, considero que son los 5 fallos de la llama de Cthulhu. Creo que son 5 puntos a mejorar dentro de este sistema. Es curioso que en esta séptima edición, si ven las 6 ediciones anteriores del juego, prácticamente no había habido ninguna variación dentro del sistema, salvo el aumento de los puntos de construcción para crear al investigador, alguna modificación de alguna habilidad en particular, ¿no? Que alguna habían dividido en 2, alguna habían juntado, tal, alguna cosilla así o habían renombrado. Prácticamente las 6 primeras ediciones eran meros cambios estéticos. Donde ha habido un gran cambio o un mayor cambio ha sido con respecto a séptima, donde la han complicado, la han hecho más pesada, ¿no? Lo han hecho más pesado el sistema, han añadido más cosas. Y por lo general lo que te dice la experiencia es que cuando se tiende a complicar un sistema, luego acaba llegando una edición que tiende a ser completamente al contrario, ¿no? Que tiende a ser más ligera, más simple, que tiende a la simplificación. Veremos qué ocurre con una futura octava edición, si de verdad se continúa con este camino, si se mantienen estos cambios o al revés, volvemos a una edición mucho más sencilla. Yo particularmente, os lo digo, opinión personal, me gustaría una edición más sencilla, más ligera. Os lo digo, después de probar Delta Green, creo que la simplificación del sistema hace que sea mucho más elegante y te dé una sensación de estar mejor diseñado porque funciona completamente. Pero bueno, como digo, esa es mi opinión y que pues es solamente eso. Es mi opinión. No sé qué opináis vosotros, si consideráis que tengo razón o no en esto que he señalado como fallos, si para vosotros son o no son fallos, o si por el contrario creéis que hay otros puntos a mejorar. Estaré encantado de leerlo abajo en la sección de comentarios. Cuídense mucho, sigan jugando y nos vemos en el siguiente vídeo. Saluditos.